Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? Lo que vemos ahí es las imágenes de salud, de una ambulancia de salud y justamente personal de salud que traslada a una persona, a un sacerdote de 50 años con el coronavirus. Una de las 17 víctimas que se han confirmado hasta el momento afectados por este virus que está poniendo de vuelta y media al mundo. Y lo que tenemos entendido, la información que tenemos de salud es que se encuentra en una situación complicada. Ojo, él es una persona ya mayor, no tan mayor, 50 años, un adulto, digamos, en una edad mediana, de mediana edad, pero ya tenía una complicación previa, lo que algunos médicos habían señalado. ¿A qué tipo de personas podía afectar más el famoso coronavirus? A personas mayores con enfermedades preexistentes. Su situación es complicada, no es como la que hemos visto de los otros casos, donde están en cuarentena, donde están en aislamiento, están recuperándose. Este caso parece un poco más complejo. Lo que hemos visto durante el día es que el tema del coronavirus se ha complicado. Amanecimos con una conferencia de prensa, el propio presidente de la República, que daba cuenta de 2 nuevos casos de coronavirus. Hablábamos que habíamos pasado del día de ayer de 11 casos a 13 casos. Ya por la tarde se confirmaron 2 nuevos casos. Hablábamos ya de 15 casos de coronavirus y horas después ya teníamos 17. ¿Era lo que se esperaba? Sí. Era lo que se esperaba, que en la medida que pasen las horas, en la medida que pasen los días, este virus se propague, porque efectivamente es de alto contagio, y eso hay que decirlo, se contagia rápidamente, lo que no quiere decir que sea tampoco fatal, no quiere decir que sea grave. Por eso miremos las cosas o pongamos las cosas en perspectiva. Sin embargo, el gobierno ha tomado y ha anunciado en realidad una serie de medidas para evitar o para contener este virus, como la suspensión de clases en los colegios públicos y privados hasta el 30 de marzo. Ojo, esto está en evaluación. Vamos a ver cómo avanza y si es necesario ampliar la fecha de inicio de clases, del inicio del año escolar. Vamos a ver qué medidas se toman en las universidades públicas y privadas. Muchas de ellas ya han decidido suspender de manera temporal las clases y además, y esto es importante, el gobierno ha declarado en emergencia sanitaria por 90 días al Estado peruano, al Estado en su conjunto. Pero ¿qué significa emergencia sanitaria? ¿Qué implicancias tiene esto? Y sobre todo, ¿cómo afecta también a los trabajadores peruanos? Que es un tema sumamente sensible, porque el coronavirus ha tenido impacto directo sobre la economía donde ha atacado, especialmente en Italia, especialmente en China. ¿Cómo puede afectar a la economía peruana y cómo puede afectar a los trabajadores peruanos? Son preguntas que ya nos empezamos a hacer. Así que estamos para contestar esas preguntas con la ministra de Trabajo, Silvia Cáceres, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, ministra. Y antes que de entrar a su sector ya de lleno y de los trabajadores y de las medidas de contingencia que deben tomar las empresas para evitar que sus trabajadores terminen siendo contagiados, quería preguntarle sobre esta emergencia sanitaria. ¿Qué implica que el Estado o que el gobierno declare en emergencia sanitaria por 90 días? Bien, buenas noches, Omar. Esta es una medida que ha adoptado el gobierno de manera responsable. El declarar un estado de emergencia o emergencia sanitaria es una herramienta de la que dispone el Estado para poder adoptar las medidas en el más corto plazo posible y en el caso particular del coronavirus para evitar su propagación. Es decir, la Ley General de Salud le habilita al jefe de gobierno a que disponga la adopción de las medidas más urgentes de cara a poner por delante el cuidado de la vida y la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas peruanas. Es decir, al declarar en una emergencia sanitaria el país, esto va a permitir a los ministerios, a los alcaldes, gobernadores regionales, a las autoridades en su conjunto, poder ejecutar presupuesto de manera más efectiva, más rápida, porque, valgan verdades, es uno de los principales problemas del sistema y de la burocracia en sí. Efectivamente, la prestación de servicios de salud, la atención de las emergencias, tienen sus protocolos de atención, recursos que se destinan para este propósito, pero cuando estamos ante eventos como este, en el coronavirus, que es un virus que se está propagando a nivel global, creemos indispensable, como lo han hecho otros países, ¿no?, de la región y de otros continentes, dar una señal muy clara a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno, alcaldes distritales, provinciales, gobernadores y los propios ministerios, para que de manera articulada, simplificando los procedimientos, asignando los recursos adecuados con carácter prioritario,
se puedan adoptar medidas orientadas a la vigilancia, al control de la prestación de los servicios y a las medidas de respuesta, ¿no? Digamos, son esos tres grandes objetivos: determinar dónde se están presentando los casos a través de medidas de vigilancia de los establecimientos de salud y de la sociedad civil en su conjunto, que la respuesta sea rápida, es decir, el desplazamiento de los trabajadores, y vamos entrando en materia, ¿no? O de las personas que se puedan ver afectadas, no sirvan el procedimiento regular de la atención de un paciente, por ejemplo. Eso es lo importante. Yo le pongo un ejemplo claro, yo sé que no es su sector nuevamente, el tema de educación. Temprano la ministra de Economía anunciaba unas partidas adicionales para el sector de educación, para el sector salud, y el presidente de la República decía que debemos garantizar que los colegios en el país cuenten con agua, jabón, condiciones mínimas para que puedan operar. Conversaba por la tarde con el exministro Idel Wexler, le me decía, el problema va a ser que esa plata o poder ver el agua en esos colegios recién lo vamos a ver en julio, dado cómo funciona el Estado. Esto va a permitir que el agua y el jabón a esos colegios llegue lo antes posible. Sí, yo discrepo de esa posición y en base a un dato claro, ¿no? Los recursos, los 165 millones que se van a destinar para las compras de los kits, ya están a disposición de las autoridades del sector educación, tanto del nivel nacional como regional. Lo que se está disponiendo es la transferencia de partidas de una a otra a efectos de que esa compra de los kits se practique en el más breve plazo. Pero también creo que es importante resaltar la idiosincrasia de nuestra población. Creo que este fenómeno, esta enfermedad, está poniendo a prueba el cambio de comportamiento de cada uno de nosotros en cuanto atañe a las medidas de higiene, salubridad. Quienes tenemos la edad como la que tengo yo, recordamos, por ejemplo, cuando tuvimos que enfrentar el cólera. No había persona que no tomara agua que no hubiese estado previamente hervida. Esa era una práctica, por ejemplo, que no se había incorporado antes de nuestra generación. El cuidado de la limpieza de la casa, el lavado de manos. Exactamente la misma situación de emergencia estamos atravesando hoy, y nuestros jóvenes y nuestros adultos mayores tenemos que incorporar nuevamente estas prácticas que son las barreras para evitar la propagación del virus de una manera tan rápida como ha tenido lugar en otras latitudes. Entonces, volviendo al tema... Ministra, entonces no nos agarra con los pantalones abajo en el sentido de un sistema de salud todavía que presenta serias deficiencias, lo hemos reportado aquí con los baños en mal estado, no nos agarra con los pantalones abajo en los colegios públicos. Conversábamos con la gente del SUTEP, nos decía que la mitad de los colegios no están en condiciones para recibir a los chicos. ¿Nos garantizan eso? Yo veo más bien el problema en perspectiva. Los establecimientos de salud, la inversión en infraestructura educativa, el hecho de que la población, los padres de familia, a través de las asociaciones de padres de familia, los directores se organizan y trabajan para que los establecimientos educativos, las instituciones educativas estén en buen estado para el buen inicio del año escolar, empezó el año que pasó. No es que en este momento estamos adoptando las acciones. La ministra que le antecedió al actual ministro de Educación adoptó esas medidas desde agosto, septiembre del año pasado para el reparto oportuno del material educativo, para la contratación de los docentes, que supera ya el 90% a estas alturas, y en lo que atañe, vuelvo al punto de que nos concentra esta noche. Sí. Tenemos que enfrentar un desafío de carácter nacional. Esto supone cambios de comportamiento, incorporar hábitos de higiene y limpieza a todo nivel y a toda edad. Segundo lugar, dejar de lado algunas otras formas en las que nos hemos estado relacionando, como darnos la mano, saludarnos con un beso, evitar el contacto también termina siendo fundamental. Y ahora, en su sector, y entrando al tema de trabajo, que también es sumamente importante, y creo que la gente está muy interesada de saber qué va a pasar en muchas empresas que ya están tomando medidas. Ustedes durante la semana publicaron una guía para evitar el contagio de coronavirus en el ámbito laboral y dan una serie de facilidades, entiendo, para que la gente y las empresas puedan enviar a sus trabajadores, por ejemplo, a casa si es necesario, si detectan que alguno presenta sospechosamente alguno de los síntomas. Sí, como gobierno hemos venido monitorizando la llegada eventual y ahora real del coronavirus a nuestro país. Entre los primeros casos que se manifestaron, que se registraron, creímos oportuno dar una primera señal a los empleadores de cómo
organizarse al interior del trabajo, en primer lugar, para garantizar condiciones seguras para los trabajadores y para ellos mismos. En segundo lugar, recordar, porque la guía en buena cuenta hace eso, recordar cuál es el marco que le permite al empleador y a los trabajadores, por ejemplo, organizar o reorganizar sus tiempos de trabajo, modificar las jornadas de trabajo por acuerdo, y empezamos a introducir el hecho de que la legislación prevé que el empleador y los trabajadores se relacionan a través de la modalidad del teletrabajo, ¿no? Hay un marco normativo que no resulta del todo flexible para efectos de enfrentar el aislamiento de los trabajadores en el supuesto de que puedan ingresar bajo la categoría de sospecha de tener el coronavirus o de haber tenido contacto con personas o haber venido de los países en los cuales está más presente. Ese es un punto clave, porque entiendo ya aterrizaron hace algunos minutos, hace algunas horas, 2 vuelos procedentes de Italia y de España, con una cantidad de pasajeros pues enorme. Y lo que dijo el presidente en la mañana es que esas personas deberían pasar a un estado de cuarentena de 14 días para evitar cualquier tipo de contagio. ¿Qué va a pasar para esas personas que tienen un trabajo, que tenían que reincorporarse a sus empresas? Porque ellos van a ir a un aislamiento voluntario, pero no tienen ningún certificado médico, no tienen nada en lo absoluto. ¿Quién asume, por ejemplo, ese costo? ¿Las empresas les van a seguir pagando su sueldo? ¿Son vacaciones adelantadas? ¿Cuál es la figura que han pensado para esos trabajadores? Sí, la guía ya lo anticipa y dentro de próximas horas, en realidad, vamos a dar lugar a la aprobación de un decreto supremo que justamente pone a disposición de las empresas un conjunto de opciones, ¿no? Y esto diría que es una primicia en tu programa. En primer lugar, si es una persona que ha llegado de otro país de los que están comprometidos con el coronavirus y es un trabajador, puede empezar a entablar un acuerdo con el empleador para, por ejemplo, hacer uso de las vacaciones que pudieran estar pendientes de uso, de goce. ¿Y si no tiene vacaciones? En el supuesto que no tenga vacaciones, la siguiente medida podría ser adelantar las vacaciones. Se puede, es decir, ahora se va a permitir adelantar vacaciones a esos trabajadores. Tenemos un marco normativo que lo hace posible y lo que estamos reforzando es una suerte de gradación o de prelación. ¿Con qué pueden empezar empleadores y trabajadores a relacionarse frente a este fenómeno? Entonces, el uso de vacaciones, si no tuvieran vacaciones, podrían pactar el adelanto de las vacaciones con cargo, eventualmente, a que en un tercer momento pueda pedir el trabajador una licencia que pueda ser compensada a futuro con trabajos como cuando ocurre, por ejemplo, con los feriados, ¿no? Cuando el gobierno declara feriados o días no laborables con cargo a compensación, eso es lo que opera. Luego se recuperan las horas dejadas de laborar a lo largo de las semanas siguientes. Pero sí o sí, esto para que solamente quede claro, esos trabajadores o personas que vienen del extranjero, de estos países complicados, se van de todas maneras a su casa mientras dure estos 14 días y no pueden ser despedidos, de todas maneras se les va a compensar por esos días. Así es. Mire, Omar, lo importante es que las medidas que estamos adoptando como gobierno surtan el efecto de la contención. Si se contiene la propagación del virus, estos casos de los que estamos hablando van a ser cada vez menos y por lo tanto el riesgo de faltar al trabajo, de apelar a estas medidas, también se minimiza. Por eso yo quiero volver sobre un punto que consideramos como gobierno y como ciudadana fundamental. Tenemos que adoptar responsablemente acciones preventivas. Ahora, me interesa otro de los puntos en el ámbito laboral, el famoso teletrabajo, que valgan verdades en nuestro país no está muy difundido, y quizá no está muy difundido porque todavía la norma es muy rígida. ¿Qué se ha pensado para facilitar el teletrabajo en los siguientes días? Porque quizá la gente no presenta síntomas, pero lo más saludable, incluso para las empresas, sea que ciertas labores que se pueden desempeñar desde casa se desempeñen desde casa. ¿Qué facilidades van a dar ahí? Efectivamente, el teletrabajo tendría que requerir una modificación de carácter legal. Por eso, el decreto de urgencia que se ha aprobado el día de hoy le atribuye al Ministerio de Trabajo la posibilidad de regular a través de decretos supremos cambios en esta modalidad de contratación. ¿Qué van a cambiar? ¿Cuáles podrían ser esos cambios? Quiero anticipar que como estas normas van a regir para el sector privado y para el sector público, todavía se encuentran en fase de consulta con Servir y la presidencia del Consejo de Ministros. Pero, digamos, ¿qué cosa podría ser aplicable al sector privado? En primer lugar,
que el empleador y el trabajador puedan pactar cuáles son las condiciones bajo las cuales va a tener lugar la modalidad del teletrabajo. Es decir, si tú eres un trabajador que puede desarrollar servicios en la línea informática, de telecomunicaciones, el empleador y tú podrán pactar qué tipo de equipamiento vas a utilizar tú como trabajador o qué tipo de herramientas el empleador te va a dispensar, te va a entregar para poder realizar esta labor. Esto no lo permite el marco actual, ¿no? De otra parte, la organización y la seguridad en términos de condiciones de trabajo, que en este caso en particular tienen que tener lugar en el domicilio, porque en una figura abierta de teletrabajo podría ser en cualquier cabina de internet, un centro en el que tú puedas usar el wifi, pero en este caso en particular lo que importa es el aislamiento. Sí. Por lo tanto, tiene que ser en el domicilio. Exactamente, y puedes establecer un acuerdo con tu empleador respecto de los tiempos que vas a destinar para prestar esta labor, que van a ser necesariamente controlados por el empleador a efectos de que puedan también corresponder con el pago o la remuneración que ustedes han previsto, puedan haber pactado. Y tiene que haber un previo acuerdo, no puede ser una decisión unilateral de la empresa, por ejemplo, decirle, ¿saben qué, chicos? Estamos complicados aquí, no queremos que la gente se infecte, así que mejor van a trabajar desde su casa. Es que el primer interesado en trabajar desde casa será el trabajador. Allí, y por eso más bien abrimos la posibilidad de que el empleador no se sienta emplazado por esta situación para adoptar esta modalidad, sino que fluya un acuerdo entre las partes en donde se conjugan ambos objetivos: cumplir a satisfacción de las empresas las labores para las cuales uno ha sido contratado y permitir al trabajador disponer de un entorno saludable que le permita preservarse la posibilidad de la contaminación con el virus, ¿no? Es decir, entiendo, el día de mañana o pasado mañana va a salir este decreto supremo que lo que va a hacer es facilitar el camino para que las empresas puedan implementar el teletrabajo mientras dure la emergencia. Así es. Perfecto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, para los obreros? ¿Qué pasa para otro tipo de actividades que lamentablemente no pueden desempeñarse de manera o a distancia? Claro. Nuestra población asalariada privada es del orden de los 3,5 millones en el sector privado, y algunas de esas actividades efectivamente no podrán apelar al teletrabajo, como la manufactura, minería, la actividad agroexportadora, entre otras. En esos casos, vuelvo a los supuestos que empezaba a plantearte en esta conversación. En esos casos, el empleador evaluará si es que el trabajador puede hacer uso de su descanso vacacional, puede adelantar las vacaciones, puede pedir licencia con cargo a compensación y eventualmente, si es que el asunto adquiriera, digamos, unos niveles preocupantes en el número de afectados, podría, como el ordenamiento lo permite, suspender la relación de trabajo, es decir, el trabajador no estará obligado a ir y el empleador no estará obligado a retribuir por esa Eso es muy importante, pero eso ya lo permite la regulación actual, es decir, me pongo a pensar en ciertas empresas que se van a ver, o ciertos sectores que se van a ver sumamente afectados, en el sector turismo probablemente, o digamos, alguna empresa que diga, no es una buena época, no puedo contratar personal o no necesito personal en este momento. ¿Va a haber facilidades para que esas empresas envíen a sus trabajadores a su casa mientras dure este proceso? Hay que diferenciar del hecho de la contratación que se decide no impulsarla de el hecho de tener un contrato de trabajo vigente y que se suspende. La legislación lo que prevé es que el empleador puede suspender una relación de trabajo que está en curso por caso fortuito o fuerza mayor. Ciertamente este evento del coronavirus fuerza mayor. Forma parte de uno de los supuestos, ¿no? En estos casos la legislación prevé la suspensión temporal, que es distinto a un cese, ¿no? En el cual, acreditada la causa justificante de la suspensión y esta verificación de la causa, le corresponde a la Inspección de Trabajo que tiene que realizar esta verificación en un plazo de 6 días a efectos de pero claramente es justificable esta constatar. emergencia.
claramente, pero este es un supuesto excepcional, muy excepcional y de uso residual. Para culminar, ministra, ¿están dadas las condiciones de lo que estamos viendo, el impacto que está generando el coronavirus en diversas economías del mundo para incrementar el salario mínimo vital? ¿Están dadas esas condiciones bajo este contexto? Estamos monitorizando la situación, como empecé en esta reunión, en esta entrevista. Tenemos que actuar de manera responsable. Tenemos un compromiso con los trabajadores, eso también es indiscutible, y vamos viendo cómo evoluciona el manejo de la contención de este virus. Nosotros quisiéramos preciarnos, sentirnos orgullosos de haber adoptado y comprometido todo esfuerzo para que no se propague y, por lo tanto, las situaciones que nos toque encarar a futuro sean las más satisfactorias, pero esto está claramente en evaluación. Es decir, todavía, debido al contexto excepcional en el que nos encontramos, el tema del sueldo mínimo está en evaluación. Yo diría al revés. La premisa es que se va a cumplir con la palabra empeñada en virtud de que las condiciones hoy en día todavía no revisten la gravedad que está presente en otras latitudes y quisiéramos no escalar en ese nivel de gravedad. Bueno, esperemos que no, pero a luces de lo que hemos visto en otros países, en China, Italia, por ejemplo, el comercio está totalmente paralizado. Esperemos que las cosas no escalen a ese nivel. Estamos tomando las medidas oportunamente. Muchas gracias, ministra. Gracias, la ministra Omar. de Trabajo, Silvia Cáceres, dándonos algunas primicias sobre lo que se viene en los próximos días en materia laboral para dar flexibilidad a las empresas y a los trabajadores para evitar contagios, que es lo más importante. Lo clave aquí es mantener la calma y prevenir, porque la salud es lo más importante. Nos vamos a una pausa, pero no se vayan porque venimos para hablar sobre todo el caso del gasoducto sur peruano. Hoy nos enteramos desde Curitiba, el fiscal del equipo especial Lavallato, Rafael Vela, anunció que se va a pedir 36 meses, ojo, 3 años de prisión preventiva, no solamente para la ex primera dama Nadine Heredia, sino también para varios exministros de ese periodo. Venimos con eso.